4 diapositivas que yo había hecho para un curso anterior de árbitro y las he resumido lo más posible. Seguramente van a quedar muchas dudas porque son las reglas en un deporte como es el ajedrez y tiene muchísimos mecanismos, por así decirlo, que lo habrán ido viendo con el profe Gaite. Tiene muchísimos errores que se pueden cometer en una partida, muchísimos dilemas y todo eso se intenta reflejar en lo que serían las leyes del ajedrez. Bien, un poco a modo de anécdota rápida, el ajedrez está estructurado en diferentes formas. Acá en la provincia de Salta, la entidad que lo gobierna sería la Federación Salteña de Ajedrez. A nivel país sería la Federación Argentina de Ajedrez y a nivel internacional sería la Federación Internacional de Ajedrez. Las reglas del ajedrez como juego, en sí las principales como son el movimiento de las piezas, quién gana una partida, que se juega de a dos personas y, y evitar las trampas, por así decirlo, son lo que se mantiene como un eje principal y están contempladas en las leyes del ajedrez. Pese a eso, lo que sería la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, año tras año añade o cambia o quita eh, ciertas partes de estas leyes del ajedrez, porque por uno u otro motivo ven que sería mejor jugar de tal forma. Por ejemplo, una muy básica, antes se jugaba con las dos manos, ahora está prohibido jugar con las dos manos, se puede jugar solamente con una mano. No cambia la esencia del juego, pero es algo que se debe tener en cuenta cuando uno es árbitro de un torneo. Vamos a continuar. Bueno, el objetivo de esta pequeña clase va a ser adquirir los conocimientos teóricos básicos sobre las leyes del ajedrez, los más básicos. Si bien vamos a ver un montón, yo les voy a remarcar cuáles son los que yo quisiera que se les queden, porque son fundamentales para que una partida se desarrolle de una forma normal. Integrar actitudes y decisiones frente a situaciones problemáticas en partidas y torneos. ¿Qué es lo primero que un chico quiere hacer cuando empieza a jugar al ajedrez? Lo primero que quiere hacer es jugar una partida contra otro chico y ganarle como de lugar. Y como de lugar a veces involucra hacer alguna que otra trampa o alguna ventaja a tomar. Por eso nosotros tenemos que saber bien las reglas del ajedrez. ¿Para qué? Para ser objetivos y determinar que la partida se desarrolle con normalidad y que no dar ventaja ni para uno ni para el otro. ¿Bien? Y complementar previos saberes sobre el ajedrez y un árbitro de ajedrez. Muchas de las cosas que hablaba el profe Gaite están plasmadas en estas leyes, si bien son las más básicas, son muy importantes saberlas bien porque a partir de eso se empieza. Bueno, un pequeño programa que lo divide en unidades que son, en primer lugar, las leyes del ajedrez, que es este compilado que año tras año actualiza la FIDE. La unidad 2, cuáles son el rol y las funciones del árbitro y algunos apéndices del ajedrez. Apéndices son unos pequeños detalles que se le añaden a las leyes del ajedrez, a ese gran documento. Y la unidad 3, los sistemas de torneos, que van a ser únicamente dos palabras de cada uno, que son cómo hacer un torneo con cierta cantidad de chicos. Por ejemplo, si es que tengo 5 chicos que yo los quiero hacer jugar un torneo, voy a usar cierto sistema, por ejemplo, el round robin. Y si tengo más de 10 o 20 chicos, cómo hacer un torneo y no tener que hacerlo jugar a todos juntos. Dentro de la unidad 4 vamos a ver sistemas de juegos. Y en la unidad 5 va a ser un repaso. Bueno, esto había quedado del curso anterior. Las leyes del ajedrez. Las leyes del ajedrez no pueden abarcar todas las situaciones posibles que puedan surgir durante una partida, así como tampoco pueden regular todas las cuestiones administrativas. En los casos no regulados con precisión en uno de los artículos de las leyes del ajedrez, deberá ser posible llegar a una decisión correcta estudiando situaciones análogas a examinadas en las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando estemos frente a un chico, frente a una partida, no podemos sacar el libro que son las leyes del ajedrez. Vamos a tener que tener un criterio propio sobre cómo determinar una posible jugada ilegal o no. Como por ejemplo, hace rato el profe Gaite hablaba que no se puede comer el rey. ¿Mm? Si nosotros vemos que un chico come el rey,
automáticamente debemos parar la partida y volver atrás la jugada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las leyes del ajedrez dirían no se puede comer el rey con la torre? Vemos que lo come con el alfil y no está contemplado en las leyes del ajedrez, pero sabemos que, por analogía, no puede hacer eso tampoco. Hay reglas así que son muy parecidas y muy importantes de entenderlo. Las leyes del ajedrez se dividen en 12 capítulos que son extensos, de los cuales vamos a ver los puntos más importantes únicamente. El capítulo 1 habla sobre la naturaleza y los objetivos de la partida de ajedrez. Esto es lo más básico. Una partida se desarrolla entre dos personas que juegan al ajedrez. Bien, esa pequeña oración engloba muchas otras cosas que se pueden sacar. Por ejemplo, es normal que los chicos, cuando están jugando una partida, venga el amiguito, venga el compañero y diga, podés jugar esto, podés jugar esta otra jugada, lo ayudan. No. En esta simple oración vemos que dos personas juegan la partida de ajedrez, únicamente dos personas. A las otras que puedan hablar o puedan estar ayudando de alguna forma o perjudicando al otro, hay que alejarlas. ¿Bien? Y ahí es donde empiezan las partes o funciones del árbitro. Una jugada por cada jugador. O sea, un chico mueve una pieza, debe esperar hasta que el otro mueva una pieza. ¿Bien? Y aunque esto parezca simple, se debe esperar siempre, por ejemplo, que el chico suelte la pieza. ¿Bien? Yo muevo un peón y no lo suelto, el otro no puede empezar la jugada. Tiene que esperar a que termine su jugada. Un jugador está en juego cuando ha realizado el movimiento su oponente. Eso, el término en juego se engloba para muchos otros casos, pero hasta ahí vamos, hasta ahí quedamos, ¿no? El objetivo principal de la partida es dar jaque mate. Algo vieron ya de jaque mate, que es lo que terminó en la clase pasada. El que da jaque mate gana la partida, no puede dejar a su rey no puedo leer, a su rey sin dar jaque mate. El otro jugador pierde la partida. En una partida de ajedrez siempre va a haber o un perdedor o un ganador. Y en el caso que no haya ninguno, va a ser un empate o tablas, que es el término con el cual se describe tabla, empate. Si ninguno de los dos pudiese dar jaque mate, es tablas. Bien. Esto es lo más resumido del capítulo 1 y la naturaleza y objetivos de la partida de ajedrez. ¿Hay alguna pregunta en este capítulo? ¿O en general hasta acá? Yo tengo una pregunta. Sí. En el artículo 2 dice una jugada por cada jugador. ¿El enroque es una jugada que no? ¿Con dos movimientos? Se lo considera como una jugada. En movimiento te diría que sí, pero el término movimiento a veces se usa para otras cosas que no quisiera confundirlo, pero sí, es una jugada nada más, el enroque. Bueno. Vamos con el capítulo 2, la posición inicial de las piezas sobre el tablero. El tablero se coloca entre los jugadores de forma tal que la casilla de la esquina derecha cercana a cada jugador sea la blanca. Eso es importantísimo, si no la partida no es válida. Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas, por lo cual al ser un número par siempre va a ser de un lado de un color y del otro lado de otro color al final de las filas. Bien. 16 piezas cada jugador. Posición inicial de las piezas, habla el artículo 3, que es la que todos sabemos. El rey va la dama va en el casillero de su color, la dama blanca va en casillero blanco, la dama negra en casillero negro, los alfiles a los costados de los reyes, luego los caballos y en los extremos las torres. Y en la segunda fila los peones, los 8 peones de cada bando, en la segunda y séptima fila. Y el artículo 4 nos habla sobre que hay columnas, filas y diagonales. Las columnas son desde el casillero 8 hasta el casillero 1, o sea, donde empieza y termina el tablero, es una columna. La primera fila, por ejemplo, donde están ubicadas todas las piezas al principio de la partida, o todos los peones, esa es una fila. Y las diagonales se marcan por las casillas de un solo color que recorren el tablero, en forma diagonal. Y acá, por ejemplo, tenemos dos tableros de ajedrez. Los dos tienen 64 casillas, los dos tienen 32 blancas y 32 negras. Viéndolo desde su perspectiva, ¿cuál está bien ubicado? El segundo. No tenía. ¿Segundo?
El segundo, El de la, Bien, el de la derecha. ¿por qué? La casilla blanca. porque las casillas blancas siempre van para el lado derecho. Bien, eso es muy importante, que siempre lo tomen en cuenta. A veces se olvidan, a veces los chicos arman los tableros y al armarlo rápido no permiten tener este control, pero para que desarrollen una buena partida, la casilla blanca siempre a la derecha. Si no, ya va a cambiar también la posición de las damas. El chico lo puede poner, por ejemplo, acá, la dama blanca a la derecha y estaría mal. Bien. El capítulo 3 de las leyes del ajedrez habla sobre el movimiento de las piezas. Artículo 1. Una pieza propia no puede ocupar el lugar de otra propia. O sea, nosotros podemos comer piezas, hacer que nuestras piezas ocupen el lugar de otras piezas, pero nunca una pieza nuestra va a estar, dos piezas nuestras van a estar en una misma casilla. Además nos habla sobre la acción de comer una pieza. ¿Qué significa comer una pieza? Cuando una pieza nuestra saca del tablero a una pieza del contrincante. Bien, esto como lo veníamos hablando, únicamente se puede realizar con una mano. Está prohibido que un jugador agarre, por ejemplo, una pieza, su pieza, con una mano y con la otra saque la otra. Bien, estos son pequeños detalles que van haciendo a las leyes del ajedrez. Una pieza ataca a la otra si cumple los requisitos 3.2 a 3.8. 3.2 a 3.8 engloba lo que sería el movimiento de las piezas. Por ejemplo, el 3.2 habla sobre el movimiento del rey, el 3.3 del caballo, de la torre. O sea que una pieza ataca a la otra si es que esta pieza se puede mover a donde está la otra. Bien, esto significa que ataca a una pieza. Una pieza atacada ataca a otra aunque la misma no pudiera ser movida. Hay situaciones, no sé si es que vieron el tema clavadas con el profe Gaite. ¿Llegaron a ver eso? Bueno, por ejemplo, yo tengo mi rey, adelante tengo mi torre. A ver, lo ponemos un ratito en el tablero. Ahí están viendo el tablero, o siguen viendo la diapositiva. La diapositiva, profe. Ahí pueden ver el tablero. Sí, Bueno, por ejemplo, Sí, tengo un caballo y tengo mi torre acá. Bien. Yo puedo mover este caballo. no, ¿Por qué? porque sería un jaque. Bien, si yo muevo el caballo, mi torre podría comer al rey, cosa que tampoco se puede, pero le estaría dando jaque. Bien. Ahora, este caballo está atacando al peón. Sí, Sí, pero no puede atacar. Bien, podemos decir que lo está atacando, pero no se puede mover. exacto. Eso es de lo que nos habla esta ley. Bien, una pieza ataca a otra aunque la misma no pudiera ser movida. Del artículo 2 al artículo 9 nos habla sobre el movimiento de todas las piezas, más allá de lo que sería el movimiento propio que tiene, por ejemplo, un caballo que mueve en L, una torre que mueve de forma recta o horizontal o vertical, nos habla sobre dos cuestiones especiales, como serían el rey que puede hacer el enrosque, si no movió ninguna de las dos piezas, y si nadie ataca el cruce y si no hay piezas al medio, y el peón que hace la coronación. ¿Saben lo que es la coronación? Sí, Muy bien. sí. Sí, profe. Luego el artículo 10 nos habla sobre los movimientos legales, movimientos ilegales y la posición ilegal. Acá me voy a detener un poco. Movimientos ilegales.
ilegales. Movimientos legales se definen como todos aquellos movimientos que están contemplados dentro de las leyes del ajedrez. Por ejemplo, muevo un caballo en forma de L, es un movimiento legal. Muevo mi peón, es un movimiento legal. Movimientos ilegales, como la propia palabra lo dice, son todos aquellos movimientos que no están contemplados por las leyes del ajedrez. Por ejemplo, este caballo, si a este caballo yo lo moviese en forma derecha, sería un movimiento ilegal. O si a esta torre la moviera de esta forma, también sería un movimiento ilegal. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, Sí, Sí, profe. deteniéndonos un poco más en el tema de movimientos legales e ilegales, son muy importantes tenerlos en cuenta durante la partida. En una partida de ajedrez, los movimientos ilegales se cuentan y sirven para determinar a veces el resultado de una partida. Por ejemplo, yo realizo un movimiento ilegal, muevo mal el caballo. Llamo al árbitro, le digo, perdón, mi rival llama al árbitro y dice, él movió mal el caballo. El árbitro tiene la obligación de anotar que o recordar por lo menos que ese jugador hizo un movimiento ilegal. Bien. Al primer movimiento ilegal no pasa nada. Al segundo movimiento ilegal pierde la partida. ¿Bien? Esa es una de las formas en que se puede perder una partida, realizando dos movimientos ilegales. En el tema de ajedrez escolar, siempre se evalúa de 3 a 5 movimientos ilegales para perder la partida. Eso va a depender del nivel que tengan los chicos, y a veces no es justo que al segundo movimiento ilegal se pierda la partida. Pero en jugadores aficionados que ya saben jugar, al segundo movimiento. En los chicos podemos determinarlo según lo que nosotros creamos mejor, entre 3 y 5 movimientos ilegales. ¿Bien? Y luego llega lo que sería la posición ilegal. La posición ilegal hablamos de un momento en el tablero, una posición en alguna parte de la partida, a la que nosotros veamos que sería imposible de llegar. Por ejemplo, a ver, en la de la izquierda, ¿notan una posición ilegal o es legal? Profe, hay ¿Sí? una posición ilegal del alfil blanco, ¿no? Porque salió volando del peón. ¿Este alfil? No, uy, ¿El que está encima del caballo? sí, encima del caballo, profe. Bien, eso sería una posición ilegal. ¿Por qué? Porque el alfil empieza al lado del rey y nosotros podemos ver que el peón que está delante del rey no se ha movido. Y si no se ha movido, el alfil no puede salir porque el peón tampoco podría haber vuelto para atrás. ¿Está bien? Eso, están por en ejemplo, posición ilegal igual los caballos y los peones. no, 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 los caballos sí podrían haber salido porque los caballos saltan los peones. El alfil no salta las piezas. Bien. Y en el segundo, ¿pueden ver alguna posición ilegal? El alfil negro. ¿Por qué el alfil negro? que no está en su posición. No, el alfil negro No, sí podría haber salido desde al lado del rey y luego doblar. Y el alfil blanco, El alfil blanco también podría haber salido y luego volverse para atrás. El caballo blanco, profe. ¿Cuál de los dos? ¿La izquierda o derecha?
No, no, no. Retiro lo dicho, profe. Bueno, en la posición de la derecha no hay ninguna pieza que no haya cumplido con los movimientos legales, por lo menos posibles para llegar a esa posición. ¿Qué quería mostrarles con esto? Que en las partidas siempre hay que prestar muchísima atención, porque si nosotros llegamos a detener una partida, podemos perjudicar tanto al adversario como al que le toca jugar por temas de desconcentración, etcétera, y tener problemas. Bien, pero en el primer caso, en el de la izquierda, sí se puede ver evidentemente que este alfil no podría haber llegado ahí. Otros casos de posición ilegal muy comunes que se dan los chicos son, por ejemplo, tener todos los peones y tener dos alfiles que vayan por las casillas blancas. Otro caso sería tener 3 caballos, tener 9 peones, o por ejemplo tener la dama afuera o una torre sin haber movido ningún peón. Bien. El capítulo 4 habla sobre la acción de mover las piezas. Se debe jugar con una sola mano, eso es obligatorio. Se debe, con una sola mano durante el movimiento. Si yo muevo, por ejemplo, mi caballo, con una mano lo suelto, el otro jugador juega, yo muevo mi otro caballo con la otra mano, sí se puede hacer. Solo que durante la jugada, lo que dure mi turno, yo debo jugar con una sola mano. El artículo 2 dice, se debe decir compongo. ¿Alguien sabe lo que es compongo o para qué sirve? Mover la pieza. Mm, Acomodar la pieza. Bien, sirve para acomodar la pieza. Por ejemplo, dentro de la casilla del tablero que es cuadrada, tenemos un caballo que está casi en el borde y no se sabe si está en la casilla de la izquierda o la derecha. Es válido decir compongo o avisarle de alguna otra forma al rival que va a arreglar la posición de la pieza porque está salida, porque hizo una jugada rápida o se le cayó otra pieza encima y se movió. Si no, siempre se va a tener la primera premisa que es pieza tocada, pieza jugada. Si no decimos compongo y nosotros tocamos una pieza, estamos obligados a jugar esa pieza, siempre y cuando se pueda. El artículo 3 dice, en caso de tocar más de una pieza, se debe mover la primera propia y comer la primera del oponente o mix. ¿Qué quiere decir eso? Me toca jugar a mí, yo toco el caballo, toco un peón, mi peón, y toco mi reina, y después muevo mi alfil, yo estoy obligado a jugar la primera pieza que toqué. ¿Bien? Y a comer la primera del oponente. Por ejemplo, yo toco un peón negro, y después veo que no me conviene comer el peón negro porque me pueden comer mi reina o no me conviene por diferentes razones. Si yo ya lo toqué, tengo que comerlo con una pieza mía. Si es que se puede, claro. Sí o sí lo tengo que comer. Y si lo toqué y tengo 2 piezas mías que lo pueden comer, puedo elegir con cuál quiero comerlo. El artículo 4 nos dice, si toca el rey y la torre, debe realizar el enrosque. Si toca primero la torre, debe moverla así del enrosque. Si fuera ilegal, debe mover solo el rey y en la coronación la pieza que toque la casilla será la definitiva. Esto nos habla sobre el enrosque. El enrosque es una jugada unilateral que la hace el rey. Es una jugada del rey que acompaña a la torre, no una jugada de la torre. Por lo cual, si nosotros queremos hacer el enrosque, debemos tocar primero el rey y después la torre. O mover el rey y después mover la torre. Si tocamos primero la torre, estamos dando a interpretar que queremos mover la torre, y como ya tocamos de primera la torre, no podemos hacer el enrosque. ¿Quedó alguna duda del capítulo 4? No, profe. No, Este sería el taller 1. Vamos a pasar rápido. Bueno, lo que sería el taller 1, que fue el que acaba de pasar, serían las reglas básicas del juego. Ahora entran un poco lo que serían reglas de competición. En reglas de competición vamos a ver algunos elementos que se agregan, pero que únicamente necesitamos conocer. Esto no es tan importante que leamos los artículos por artículo. Y acá empiezan con el capítulo 6, lo que sería el reloj de ajedrez. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna vez un reloj de ajedrez, jugar
¿Vieron alguno analógico como el de la derecha o uno digital como el de la izquierda? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, el reloj de ajedrez es un reloj propiamente dicho con dos indicadores de tiempo conectados de tal forma que solo uno funciona por vez. El reloj de ajedrez se agrega generalmente cuando los chicos ya empiezan a tener un nivel más alto, lo cual lleva a que piensen más y las partidas se alargan demasiado. Como se alargan demasiado, es mejor ponerles un tiempo de 5, 10 o 20 minutos para cada uno. Y para eso se utiliza el reloj de ajedrez. El reloj de ajedrez engloba muchísimas otras reglas diferentes a lo que sería una partida normal sin reloj. Pero, básicamente, lo único que nosotros debemos controlar en primera medida es que el reloj ande, que es muy básico, que el reloj tenga el mismo tiempo para los dos jugadores y que el reloj se toca con la misma mano que movemos la pieza. Con esas tres reglas sobre un reloj de ajedrez, estamos bastante completos. Y por ejemplo, les pongo una situación. Nosotros llegamos y vemos esta posición en la partida. Y el jugador de negras no tiene tiempo. ¿Quién ganó la partida para ustedes? Teniendo en cuenta que cuando se acaba el tiempo, en teoría pierde la partida. ¿O qué harían ustedes? Ganó. Bueno, lo que podemos ver acá en el tablero es que el jugador de negras está dando jaque mate. Y más allá de lo que podamos o no decir del reloj, siempre va a prevalecer lo que veamos en la partida antes que lo que veamos en un reloj. ¿Bien? O sea que el reloj se lo pone como un adicional y no como algo que suplante a lo que pasa en la partida. Solamente es un adicional para colaborar con el tema de que las partidas no se alarguen demasiado. Capítulo 5 nos habla sobre la finalización de las partidas. Hay 5 formas de terminar una partida de ajedrez. El artículo 1 dice que el mate finaliza la partida siempre y cuando cumpla con los capítulos 3, bla, bla, bla. El mate, un jaque mate termina la partida. Siempre y cuando sean movimientos legales. O sea, yo no puedo dar mate moviendo la reina en forma de caballo y decir que es jaque mate y termina la partida. No, siempre con movimientos normales de las piezas. Ese es el primero. El mate termina la partida. Si el adversario declara que abandona, finaliza la partida. Esa es la segunda opción. Si un chico dice, expresa verbalmente que se rinde, eso termina la partida. El artículo 3, el ahogado. ¿Pudieron ver ahogado con el profe? Gaite. Sí, sí. Sí, Bien. Eso también finaliza automáticamente la partida. La posición muerta. El claro ejemplo de una posición muerta es cuando queda un rey contra un rey. Ahí nunca se van a poder dar jaque mate entre ellos. Bien, por eso se dice posición muerta. Y el artículo 5, el acuerdo de tablas. Al menos un movimiento por cada uno. Si yo le ofrezco tablas a mi rival y él las acepta, automáticamente termina la partida. ¿Y qué quiere decir esto? Termina la partida, él ya no puede seguir jugando. Por ejemplo, acaba de ver que tenía jaque mate, no vale, porque ya acordamos la partida en tablas y eso decreta la finalización de la partida. Después de eso ya no se puede seguir jugando sobre el tablero. Estos son los 5 ejemplos. El capítulo 7 habla de irregularidades. Las irregularidades, lo más importante son las ilegales, de lo que habíamos hablado. Únicamente tienen que tener en cuenta que los chicos no muevan las piezas de forma que no corresponde, porque eso además de alterar el aprendizaje no deja un desarrollo normal de la partida. Y después terminan en posiciones que son imposibles de determinar ya quién empezó haciendo una jugada ilegal o quién la siguió. El capítulo 8 nos habla sobre la anotación de los movimientos. Esto es una regla de competición, solamente a modo ilustrativo y para que lo sepan, las partidas de ajedrez se pueden anotar. En los torneos oficiales los jugadores están obligados a anotarlas, los libros tienen anotaciones de partidas y generalmente se hacen con un lápiz o una lapicera
y en sistema algebraico. El sistema algebraico marca que la primera columna es A, la segunda es B, la tercera es C, y cada fila tiene un número. Y así van anotando, por ejemplo, el caballo se movió a C3, el alfil se movió a C4, pero únicamente a modo ilustrativo, que las partidas también se pueden anotar. La partida tablas, la oferta de tablas se debe hacer siempre en el movimiento, en nuestro turno. No lo podemos hacer en el turno del otro porque lo estaríamos molestando. Esto es importante enseñar a los alumnos porque es un tema que siempre se da en los torneos, que ofrecen tablas a cada rato y no se puede. Únicamente se puede ofrecer 3 veces en la partida tablas y únicamente en nuestro turno. ¿Tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Así muy rápido. No, no. No, profe. Ya nos quedan 4 minutos. Vamos a decir 2 palabras únicamente de lo que sería la puntuación. En un torneo, un jugador recibe 1 punto el que gana, medio punto el que pierde, el que empata y 0 el que pierde, a menos que el torneo indique lo contrario. En los torneos de los chicos generalmente se da 3 puntos al que gana, 2 al que empata y 1 al que pierde. ¿Por qué se da 1? Para no bajar el autoestima a los chicos, porque dar 0 puntos está mal visto y es una regla que está en los torneos escolares. Usar la puntuación de 3, 2 y 1. La conducta de los jugadores. Otro rol muy importante del árbitro de ajedrez es mantener en paz, por así decirlo, la sala de juego. No dejar que los molesten a los jugadores durante la partida, no dejar que se dicten jugadas y evitar en mayor o menor medida el ruido, que es muy importante. Y como capítulo 12, el árbitro siempre debe velar por las leyes del ajedrez. Si bien pueden haber errores, pueden saltarse ciertas reglas, siempre se tiene que tener en cuenta todo lo que vimos, lo que serían movimientos legales, que no haya ruido. Todos los capítulos son el papel del árbitro y el árbitro tiene que saberlo antes de iniciar un torneo. Profe, Sí, le quiero preguntar, por ejemplo, si los chicos empezaron a jugar con el tablero mal acomodado, paro sí. la partida y arranco de nuevo. Lo correcto sería, si es que ya van más de 10 jugadas, se deja que sigan, que continúen la partida. Si es que van menos de 10 jugadas, se vuelve a iniciar la partida. Eso en el caso que el tablero esté mal acomodado o que las piezas hayan empezado mal. Y yo creo que hasta aquí no llegamos por el tiempo. Les quería hablar un poquito del sistema de torneos, pero igual esto le van a pasar seguramente las diapositivas si la pueden leer un poco más tranquilo. En general, y no solo de las cosas que vimos en esta media horita, ¿tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud que le haya pasado en un torneo, alguna partida dudosa? A mí me pasó con el tiempo. A ver, contanos, ¿qué pasó? A ver si lo podemos resolver. O sea, estaba a punto de hacer jaque mate, termina su tiempo, pone la pieza y, o sea, le dio punto válido como para él y ya había terminado su turno. Por eso queda como que pierde. Va, si hace jaque mate antes del tiempo, entonces ya perdí. Claro, eso lo veíamos en el tema de finalización de la partida. Por ejemplo, a mí me quedan 5 segundos y yo tengo mi dama a punto de dar mate. Me quedan 2 segundos, doy mate y después ya no llego a tocar el reloj. Y si me acaba el tiempo, lo que pasó primero fue el jaque mate. Y como pasó primero el jaque mate, eso termina automáticamente la partida y ya no depende de si tenías o no tiempo. No, no, directamente él no tenía tiempo.
Ya se le ¿En una había partida terminado real o por computadora? y era una partida real, antes. Bien, en primer lugar el árbitro tendrá que fijarse si es que el otro tenía o